Bien, hermanos, esta noche le pedimos disculpas. Tuvimos un contratiempo con la señal del internet, pero aquí estamos de nuevo pidiéndole a Dios, ¿verdad?, para que puedan para que no puedan, pues, digo, estos contratiempos alejarnos de Dios, sino que siempre que nos ayude para que su palabra llegue a los corazones que realmente la están buscando, ¿verdad? Como dijimos al principio, perdón, en la otra grabación, estamos estudiando ahora el libro Conflicto de los Siglos en el capítulo 22, la segunda parte. Estamos estudiando este libro, se llama La Gran Controversia o El Conflicto de los Siglos, es el mismo libro. Y estamos en la página número 471. Hermanos, de nuevo, de verdad, mil disculpas, pero vamos a proseguir con el estudio. Dice así: el príncipe del mal disputa cada pulgada del terreno por el cual avanza el pueblo de Dios. En su peregrinación hacia la ciudad celestial, en toda la historia de la iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Así aconteció en los días de Pablo. Donde quiera que el apóstol fundase una iglesia, habían algunos que profesaban aceptar la fe, pero que introducían herejías que, de haber sido recibidas, habrían hecho desaparecer el amor a la verdad. Lutero también, ¿qué dice? También tuvo que sufrir gran aprieto y angustia debido a la conducta de fanáticos que pretendían que Dios había hablado directamente por ellos, y que por lo tanto ponían sus propias ideas y opiniones por encima del testimonio de las santas escrituras. Este es donde podemos encontrar problemas, ¿verdad? Cuando el hombre comienza a poner sus propias ideas, sus propios pensamientos en la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Por eso es que la palabra de Dios nos insta y nos dice de que nosotros no debemos de seguir a hombres, sino que debemos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Dice así: por esto, porque los hombres que habían entrado a hacer contra la reforma con Lutero, por ejemplo, y con Pablo, ¿qué eran ellos? Ellos no estaban estudiando la palabra de Dios como se debe de ser, sino que estaban leyendo la Biblia e introduciendo sus propias ideas. A eso lleva realmente la herejía, ¿verdad? Ahora, más adelante dice: muchos a quienes les faltaba fe y experiencia, pero a quienes les sobraba confianza en sí mismos, a quienes les gustaba oír y contar novedades, fueron engañados por los acertos de los nuevos maestros y se unieron a los agentes de Satanás en la tarea de destruir lo que, movido por Dios, Lutero había edificado. No solo pasa en esos tiempos, hermanos, pasa en nuestros tiempos también, y también pasó en el tiempo del Guillermo Miller, en el año 1800, antes de los años 1844. Siempre Satanás se introduce dentro del pueblo de Dios, ¿verdad?, levantando hombres que supuestamente están estudiando la palabra de Dios, han recibido el Espíritu Santo, y ellos dicen: yo creo esto, yo creo el otro, y cuando realmente la palabra de Dios dice otra cosa. Y también está en el peligro de que todos los que no estudian la palabra de Dios les gusta escuchar cosas como sensacionalistas. Y en nuestros tiempos también está esa clase de cristianos. Les gusta que les prediquen ciertas cosas, como que sienten como que dicen: el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha hablado. Y cuando realmente es algo que no viene de Dios. Debemos tener mucho cuidado para no llegar a los extremos, sino que estar cimentados en la palabra de Dios. Escudriñar primero si realmente viene de Dios o no, las cosas que se nos predican. Y vamos a la Biblia a compararla si realmente la palabra de Dios dice así o no. Porque porque sabemos claramente el enemigo pone el 99% de verdad y el 1% de mentira. Y es muy difícil de encontrarla, pues, si uno no estudia por sí mismo. Más adelante dice, y los Wesley, que es otro también de los reformadores
que estuvieron predicando la palabra de Dios en aquellos tiempos. Y otros, dice aquí, que por su influencia y su fe fueron causa de bendición para el mundo. Tropezaron a cada paso con las artimañas de Satanás, que consistían en empujar a personas de celo exagerado, desequilibradas y no santificadas, a excesos de fanatismo de toda clase. Como dice, nos estaba comentando la hermana Lorena, que el fanatismo tiende a estar en dos partes. Uno, porque realmente, supuestamente sienten el gran celo por Dios y hacen cosas muy exageradas cuando Dios no lo quiere pedir así. Dios quiere que nosotros le recibamos por amor. Claro, el Señor nos pide también que nosotros llevemos nuestra cruz, porque dice Él, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y el Señor también dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto quiere decir que todas las cosas que uno deja y uno comienza a hacer por el Señor, debe de ser por amor. No lo puede hacer porque aquel predicador le dijo, o porque aquel hermano predicó de tal forma, así es que lo tengo yo que hacer. Hermanos, hagamos las cosas por amor. Pero no dejemos que caigamos al fanatismo, ¿verdad? Guillermo Miller no simpatizaba con aquellas influencias que conducían al fanatismo. Declaró como Lutero que todo espíritu debía ser probado por la palabra de Dios. Es lo que le estaba diciendo hace rato. Debemos ver cada persona que predica, cada predicador que escuchemos. No confiemos en este predicador. Confiemos en la palabra de Dios. Si lo que él predicó, amén. Esa es una edificación para nuestras vidas. Si lo que él predicó no está escrito en las escrituras, debemos de escudriñarlos por nosotros mismos. Seamos como los bereanos, ¿verdad? Ellos no confiaban en cualquier predicador. Si iban a la casa, si no podían en ese entonces, iban a la casa y comenzaban a escudriñar la palabra de Dios. Y el siguiente sábado, si era posible, de encontrar con este hermano que predicó, se le exponía la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así. Tampoco podemos quedarnos callados cuando el hermano ha predicado una herejía, ¿verdad? Pero siempre y cuando hay que reprenderlo con amor. Con un escrito está. El diablo, decía Miller, tiene gran poder en los ánimos de algunas personas de nuestra época. ¿Y cómo sabremos de qué espíritu proviene? La Biblia contesta, por sus frutos los conoceréis, según Juan, ¿verdad? Hay muchos espíritus en el mundo y se nos manda que los probemos. El espíritu que no nos hace vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo, no es de Cristo. Estoy más y más convencido, dice él, de que Satanás tiene mucho que ver con estos movimientos desordenados. Muchos de los que entre nosotros aseveran estar completamente santificados no hacen más que seguir las tradiciones de los hombres y parecer ignorar la verdad, tanto como otros que no hacen tales acertos. Más claro ni el agua, hermanos. Muchos están dentro de nosotros, ¿qué? Diciendo, nosotros seguimos la verdad, nosotros sabemos la verdad, nosotros queremos hacer esto y el otro, y cuando realmente su fe no es genuina. Muchos de los que entre nosotros aseveran estar completamente santificados, oiga, hermanos, esto es de tener cuidado. No hacen más que seguir las tradiciones de los hombres. Por eso es que nunca debe de seguirse ningún predicador. Por el predicador, por más consagrado que se vea, no debe de ser ejemplo de nosotros, hermanos, sino que solamente Cristo. Él vivió en esta tierra, como dice aquí arriba, vivió sobria, justa y piadosamente en Cristo, en este mundo. El espíritu de error nos alejará de la verdad, mientras que el Espíritu de Dios nos conducirá a ella. Pero decís vosotros, una persona puede estar en el error y pensar que posee la verdad. ¿Qué hacer en tal caso? Nos hace la pregunta. A lo que contestamos, el Espíritu y la palabra están de acuerdo. Si alguien se juzga a sí mismo con la palabra de Dios y encuentra armonía perfecta en toda la palabra, entonces debe creer que posee la verdad. Pero si encuentra que el espíritu que le guía no armoniza con todo el contenido de la ley de Dios o su libro, ande entonces cuidadosamente para no ser apresado en la trampa del diablo. Se nos pide que nos miramos entre nosotros mismos si realmente lo que estamos creyendo es
es guiado por la palabra de Dios. Y si no lo es, debemos de andar, ¿qué? Cuidadosamente para no ser apresados en la trampa del diablo. Sabemos que hay muchas doctrinas que han salido ahora, hermanos, que en todas partes se está cundiendo en la iglesia, dentro de la iglesia adventista. No solamente dentro de la organización, sino también dentro de los grupos que son de sostén propio. Debemos tener mucho cuidado, vayamos a la Biblia. Dice así más adelante: muchas veces, al notar una mirada benigna, una mejilla humedecida y unas palabras entrecortadas, he visto mayor prueba de piedad interna que en todo el ruido de la cristiandad. ¿Qué dice Miller? Dice: muchas veces, al notar una mirada benigna, una mejilla humedecida y unas palabras entrecortadas, he visto mayor prueba de piedad interna que en todo el ruido de la cristiandad. El Señor siempre nos pide que nosotros nos entreguemos a Él, pero piadosamente. Debemos de orar al Señor cuidadosamente. Es mucho mejor que nuestra oración nadie la escuche. Dice que solamente aunque caigan unas lágrimas aquí en el frente, en nuestras mejillas, y no hacer tanto ruido, porque realmente no se ve bien y no se escucha bien, y no se ve bien tampoco. Y Dios tampoco escucha tales oraciones, ¿verdad? En los días de la Reforma, los adversarios de esta achacaron todos los males del fanatismo a quienes lo estaban combatiendo con el mayor ardor. Algo semejante hicieron los adversarios del movimiento adventista, y no contentos con desfigurar y abundar los errores de los extremistas y fanáticos, hicieron circular noticias desfavorables que no tenían menor viso de verdad. Esas personas eran dominadas por prejuicios y odios. La proclamación de la venida inminente de Cristo les perturbaba la paz. Temían que pudiese ser cierta, pero esperaban sin embargo que no lo fuese. Y este era el motivo secreto de su lucha contra los adventistas y su fe. Estos hombres que combaten contra la verdad y que dicen: no, eso no es verdad, o el espíritu de profecía está mal, solamente la Biblia con la Biblia. En eso estamos de acuerdo. La Biblia siempre debe de ir primero y en segunda el espíritu de profecía. Pero si nosotros desechamos el espíritu de profecía, ¿qué pasa? El pueblo se desenfrena, hermanos. En nuestros tiempos también está lo mismo. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando hoy en día. Muchas de las personas que son adventistas, el séptimo día, han aceptado la palabra de Dios, dicen, que llegan a decir: no, el espíritu de profecía ya no hay que usarla. Pues yo sé que están como están las iglesias hoy en día. No hay que usarla, dice solamente la Biblia. Amén, hermanos, nosotros no estamos en contra de eso. Hay que usar la Biblia, sí. Pero también debe de ir el espíritu de profecía con la Biblia. Por eso dice a la ley. A la ley y al testimonio, ¿verdad? Dice así. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente con estos adventistas, hermanos? ¿Realmente están convertidos o solamente se llaman adventistas? Vamos a leer otra vez donde dice: la proclamación de la venida inminente de Cristo les perturbaba la paz. Es lo que está pasando ahora. Cuando le decimos que Cristo está en las puertas, nos da, dice que perturba la paz. A usted, hermano, a usted, hermana, ¿usted realmente espera a Cristo Jesús por amor, o usted está perturbada porque Cristo está por venir? Tiene miedo. O tiene miedo, como dice la hermana aquí. Realmente escudriñémonos a nosotros mismos. Escudriñémonos a nosotros mismos, hermanos. Yo conozco mi corazón y usted conoce la suya. No caigamos en ese error de tener miedo porque Cristo venga. No, hermanos, no debemos tener miedo. Debemos de tener gozo para que ya este mundo se acabe con toda la maldad que hay en ella. Dicen: temían que pudiera ser cierta, pero esperaban sin embargo que no lo fuese. Y este era el motivo secreto de su lucha contra los adventistas y su fe. No caigamos en ese error. No seamos parte de los que decimos: no, Señor, hay que alargar para que el Señor venga. No sean dentro de quién sabe cuántos años, ¿verdad? La circunstancia de que unos pocos fanáticos se abrieran paso entre las filas de los adventistas no era mayor razón para declarar que el movimiento no era de Dios, que lo fue la presencia de fanáticos y engañadores en la iglesia en días de Pablo o de Lutero, para condenar la obra de ambos.
Despierte el pueblo de Dios de su somnolencia y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma. Se nos pide eso, hermanos. Que despertemos, dice, que despierte el pueblo de Dios de su somnolencia y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma. Escudriñe las Escrituras para aprender la verdad tal cual es en Jesús. Conságrese por completo a Dios y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Oigan eso, hermanos, oigan esto. Manifestará su poder por todos los engaños posibles y llamará en su ayuda, a todos los ángeles caídos de su reino. Si usted en su vida ahora lleva una vida de tranquilidad, usted va a la iglesia, como dicen los hermanos, da su diezmo, tranquilito, parece que todo anda súper bien y usted anda bien confiado, mire hermano, preocúpese. Porque, ¿qué dice? Cuando uno hace realmente, se arrepiente y hace una reforma en su vida y escudriña las escrituras para aprender la verdad, dice, y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Andarán los dos, como es que dice la palabra de Dios, andarán los dos juntos si no están de acuerdo. Claro que no. No está, la luz con la claridad no tienen nada que ver, hermanos. No tiene unión. Dice aquí, otra vez lo voy a leer porque esto me interesa mucho, dice, manifestará su poder por todos los engaños posibles y llamará en su ayuda a todos los ángeles caídos de su reino. No fue la proclamación del segundo advenimiento lo que dio origen al fanatismo y a la división. Estos aparecieron en el verano de 1844 cuando los adventistas se encontraban en un estado de duda y perplejidad con respecto a su situación real. La predicación del mensaje del primer ángel y del clamor de medianoche tendía directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Los que participaban en estos solemnes movimientos estaban en armonía. Sus corazones estaban llenos de amor mutuo y de amor hacia Jesús, a quien esperaban ver pronto. Una sola fe y una sola esperanza bendita los elevaba por encima de cualquier influencia humana y les servían de escudo contra los ataques de Satanás. Que este sea nuestro sentir, que este sea nuestro pensar, hermanos. Un solo pensamiento, un solo fe, una sola obra que nos unamos para proclamar la segunda venida de Cristo. Dice, y les servía de escudo contra los ataques de Satanás. Que nos sirva la palabra de Dios de escudo. Tardándose pues el esposo, como dice en Mateo 25, versículos 5 y 7. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la Escritura: he aquí viene el esposo. Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 1300 días, empezó a regir en el otoño del año 457 a.C. y no a principios del año como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño del 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Muchos de los que usan matemática piensan que del año 457, hasta 1844 solo dan más de 2300 años. No, hermanos, sino que lo que pasó fue que, si nos damos cuenta, cuando el tiempo cambia, no existe el año cero, sino que
da de una vez al año primero. Por eso es que pasa estos acontecimientos. O por eso es que no llega a 1844, 2300 años, si lo hacemos en matemáticas desde el año 457. Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando resucitó Jesucristo, hermanos, representa que en el tiempo de la Pascua, lo primero que se llevaba, ¿qué? Eran las primicias. Luego dice, los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que eran las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado, y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicia de los que durmieron. ¿Cuál ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso? Aquí se nos aclara, hermanos, de que la muerte de Cristo y la resurrección de Él, que es una representación de lo que va a pasar con los que serán, con los que van a estar, con los que van a estar con Cristo en el tiempo cuando Él venga. Dice así, y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día. Primicias de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso. Es un ejemplo y es una gran esperanza que se nos da a nosotros, hermanos, que si Cristo resucitó, tendrá el poder y la gloria para levantarnos nosotros también, si cuando Cristo venga estemos nosotros durmiendo en el Señor, ¿verdad? Según 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 y Filipenses capítulo 3 versículo 21. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío, según Levítico capítulo 16 versículo 29 a 34. Cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote,
aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminaría en el otoño, y la conclusión parecía irrebatible. ¿Verdad? Esto fue lo que pensaron, lo que los llevó a ellos a pensar de que cuando Cristo venía, donde terminarían los 2300 tardes y mañanas, el Señor vendría a purificar ¿qué? A purificar la tierra, ¿verdad? Porque esto era el símbolo, esto era lo que se hacía en el santuario terrenal en el medio del pueblo de Israel. Dice aquí un poquito más arriba, ¿verdad? Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico bajo el régimen mosaico. La purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío. En la parábola de Mateo 25, el tiempo de espera y el cabeceo son seguidos de la venida del esposo. Esto estaba de acuerdo con los argumentos que se acaban de presentar y que se basaban tanto en las profecías como en los símbolos. Para muchos entrañaban gran poder convincente de su verdad, y el clamor de medianoche fue proclamado por miles de creyentes. Como marea creciente, el movimiento se extendió por el país, fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta lugares remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra quedaba libre de las exageraciones propias de todo arrebato que no es dominado por la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios. Este movimiento recordaba los periodos sucesivos de humillación y de conversión al Señor que entre los antiguos israelitas solían resultar de las reconvenciones dadas por los siervos de Dios. Llevad el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Había en él poco gozo extático, sino más bien un profundo escudriñamiento del corazón, confesión de los pecados y renunciación al mundo. El anhelo de los espíritus abrumados era prepararse para recibir al Señor. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reserva. Dijo Miller al describir esta obra: no hay gran manifestación de gozo, no parecer, sino que éste fuera reservado para más adelante, para cuando cielo y tierra gocen juntos de dicha indecible y gloriosa. No se oye tampoco en ella grito de alegría, pues esto también está reservado para la aclamación que ha de oírse del cielo. Los cantores callan, están esperando poderse unir a las huestes angélicas al coro del cielo. No hay conflicto de sentimientos, todos son de un corazón y de una mente. Cuando la palabra de Dios, hermanos, se explica y se predica a la luz de la palabra, a través de la Biblia, como un escrito está, ¿qué pasa? Cambia los corazones. Dice aquí, después de esa predicación que se dio, terminó que el fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. Sabemos, hermanos, que por más que el enemigo se meta, siempre la palabra de Dios sale avante. Siempre y cuando nosotros lo busquemos de corazón realmente. Porque aquí los que llegaron a creer realmente en la segunda venida de Cristo Jesús, que fueron bendecidos grandemente,
fueron bendecidos grandemente. Dice que cuando se les dio esa oportunidad o se les dio esa alegría y ese sentimiento de que el Señor es el que restaura, fueron de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y fue predicada la palabra en todos los Estados Unidos. Dice más abajo, otra persona que tomó parte en el movimiento testifica lo siguiente: produjo en todas partes el más profundo escudriñamiento del corazón y humillación del alma ante el Dios del alto cielo. Ocasionó un gran desapego de las cosas de este mundo, hizo cesar las controversias y animosidades, e impulsó a confesar los malos procederes y a humillarse ante Dios, y a dirigirse súplicas sinceras y ardientes para obtener perdón. Esto es lo que queremos en nuestros tiempos. Esto es lo que queremos en nuestros tiempos, hermanos. Desapegarse de las cosas de este mundo, cesar las controversias y animosidades, impulsarnos a confesar nuestros malos procederes y humillarnos delante del Señor. ¿Y confesar qué? Y dirigirle súplicas sinceras y ardientes para obtener perdón. Causó humillación personal y postración del alma, cual nunca las habíamos presenciado hasta entonces, como el Señor lo dispusiera por boca del profeta Joel, para cuando el día del Señor estuviese cerca, produjo un desgarramiento de los corazones, y no de las vestiduras, y la conversión al Señor con ayuno, lágrimas y lamentos. Como Dios lo dijera por conducto de Zacarías, un espíritu de gracia y oración fue derramado sobre sus hijos. Miraron a aquel a quien habían traspasado y habían gran pesar en la tierra. Y los que estaban esperando al Señor afligían sus almas ante Él. El Señor nos pide que aflijamos nuestras almas, hermanos. Que dejemos las cosas que nos alejen de Dios. Cuando realmente Él se lo sienta a usted y yo, estaremos seguros de que el Señor está trabajando en nuestros corazones. Pero si sentimos como ciertas cosas que queremos escuchar, cosas nuevas, cosas, como dije al principio, cosas extravagantes o cosas sensacionalistas, no estamos en el camino correcto. Estamos en el camino incorrecto, hermano. Tengamos mucho cuidado. Decimos ser adventistas, decimos ser seguidores de Cristo, pero si nosotros no escudriñamos las Santas Escrituras, el enemigo pondrá otras cosas en nuestro camino. Entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Esto se escribía hacia 1885. Al clamar, he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Los que esperaban se levantaron y aderezaron sus lámparas, estudiaron la palabra de Dios con más intensidad e interés antes desconocidos. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría y los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos, los que oyeron y obedecieron primero al llamamiento. Los campesinos abandonaban sus cosechas en los campos, los artesanos dejaban sus herramientas y con lágrimas y gozo iban a pregonar el aviso. Los que anteriormente habían encabezado la causa fueron los últimos en unirse a este movimiento. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje y muchos de los que lo aceptaron se separaron de sus congregaciones. En la providencia de Dios, esta proclamación se unió con el segundo ángel, con el segundo mensaje angelical y dio poder a la obra. Nos damos cuenta, en nuestros tiempos va a pasar lo mismo o está pasando lo mismo. Los que son guías de las iglesias, los que son presidentes, los que son pastores, los que guían grandes iglesias, dicen que serán los últimos en acudir al llamamiento del Señor.
Y los que van a ir primero delante de los que ya conocen acerca de la palabra de Dios, de que van a ser hombres humildes, hermanos. No tengamos de menos, se está viendo ahora en día. se está viendo hoy en día, y no tengamos en menos a hermanitos que ahí están buscando la palabra de Dios. Decimos, ay, este hermano, como sea, le explico, no me va a entender. No, hermanos, la mente que nos ha dado Dios es poderosa y puede llegar a ser, a ser inteligente a hombres que no eran inteligentes, a hombres que no tienen estudios, y llegar a predicar la palabra de Dios como pasó con los apóstoles, ¿verdad? El mensaje he aquí que viene el esposo no era tanto un asunto de argumentación, si bien la prueba de las escrituras era clara y terminante. Iba acompañado de un poder que movía e impulsaba al alma. No había dudas de discusiones con motivo de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. El pueblo que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta fue en tropel al monte de los Olivos. Y al unirse con la multitud que acompañaba a Jesús, se dejó arrebatar por la inspiración del momento y contribuyó a dar mayores proporciones a la aclamación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Según Mateo 21:9. Del mismo modo, los incrédulos que se agolpaban en las reuniones adventistas, unos por curiosidad, otros tan solo para ridiculizarlas, sentían el poder convincente que acompañaba el mensaje, he aquí que viene el esposo. En aquel entonces había una fe que atraía respuestas del cielo a las oraciones, una fe que se atenía a la recompensa. Como los aguaceros que caen en tierra sedienta, el Espíritu de gracia descendió sobre los que le buscaban con sinceridad. Los que esperaban verse pronto cara a cara con su Redentor sintieron una solemnidad y un gozo indecibles. El poder suavizador y sojuzgador del Espíritu Santo cambiaba los corazones, pues sus bendiciones eran dispersadas abundantemente sobre los fieles creyentes. Las bendiciones están, ¿para qué? Solamente los fieles y creyentes y obedientes. El Señor no detiene ninguna clase de bendiciones, hermanos, cuando el hombre es obediente. Pero entonces, si nosotros somos desobedientes, esto quiere decir que el Señor detiene muchas bendiciones. Y el que da esas bendiciones, ¿quién es? El enemigo, hermanos. El enemigo, cuando tenemos muchas bendiciones y no hacemos la voluntad de Dios, esas bendiciones no vienen de Dios, vienen del enemigo. Sí, porque ahí cuando uno tiene bendiciones se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Y no dice, oh, esto es lo que le está diciendo yo a mi esposo hoy, que su trabajo, que le dé gracias a Dios. A veces uno se queja por las cosas, pero la verdad es que hay que darle gracias a Dios por las cosas porque hay gente que se olvida de lo que Dios le dio. Sí. Bueno, y tal vez como dice, no es Dios, sino que es el mero. Sí, entonces, ahora dice aquí, los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosa y solemnemente al tiempo en que esperaban encontrarse con su Señor. Cada mañana sentían que su primer deber consistía en asegurar su aceptación para con Dios. Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban muchos unos con otros y unos por otros. A menudo se reunían en sitios apartados para ponerse en comunión con Dios. Y oíase voces de intercesión que desde los campos y las arboledas ascendían al cielo. La seguridad de que el Señor les daba su aprobación era para ellos más necesaria que su alimento diario. Y si alguna nube obscurecía sus espíritus, no descansaban hasta que se hubiera desvanecido. Como sentían el testimonio de la gracia que les perdonaba, anhelaba contemplar a aquel a quien amaba sus almas. Pero un desengaño más les estaba reservado. El tiempo de espera pasó y su Salvador no apareció. Con confianza inquebrantable habían esperado su venida y ahora sentían lo que María, cuando al ir al sepulcro del Salvador y encontrándolo vacío, exclamó llorando: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Juan capítulo 20, versículo 3. Un sentimiento de pavor
El temor de que el mensaje fuese verdad había servido durante algún tiempo para refrenar al mundo incrédulo. Cumplido el paso, ese sentimiento no desapareció del todo. Al principio no se atrevieron a celebrar su triunfo sobre los que habían quedado chasqueados, pero como no se vieran señales de la ira de Dios, se olvidaron de sus temores y nuevamente profirieron insultos y burlas. Un número notable de los que habían profesado creer en la próxima venida del Señor abandonaron su fe. Algunos que habían tenido mucha confianza quedaron tan hondamente heridos en su orgullo que hubiesen querido huir del mundo. Como Jonás se quejaba de Dios y habría preferido la muerte a la vida. Los que habían fundado su fe en opiniones ajenas y no en la palabra de Dios estaban listos para cambiar otra vez de parecer. Los burladores atrajeron a sus filas a los débiles y cobardes, y todos estos convinieron en declarar que ya no podían haber temor ni expectación. El tiempo había pasado, el Señor no había venido, y el mundo podría subsistir como antes miles de años. Los creyentes fervientes y sinceros lo habían abandonado por Cristo, y habían gozado de su presencia como nunca antes. Creían haber dado su último aviso al mundo, y esperaban ser recibidos pronto en la sociedad de su divino Maestro y de los ángeles celestiales. Se habían separado en su mayor parte de los que habían recibido el mensaje. Habían orado con gran fervor: ven, Señor Jesús, y ven presto. Pero no vino. Reasumir entonces la pesada carga de los cuidados y perplejidades de la vida y soportar las afrentas y escarnios del mundo constituía una dura prueba para su fe y paciencia. Con todo, este contratiempo no era tan grande como el que experimentaron los discípulos cuando el primer advenimiento de Cristo. Cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, sus discípulos creían que estaba a punto de subir al trono de David y de libertar a Israel de sus opresores. Llenos de esperanza y de gozo anticipado, rivalizaban unos con otros en tributar honor a su rey. Muchos tendían sus ropas como alfombra en su camino y esparcían ante él palmas frondosas. En su gozo y entusiasmo unían sus voces a la alegre aclamación: ¡Hosana al Hijo de David! Cuando los fariseos, incomodados y airados por esta explosión de regocijo, expresaron el deseo de que Jesús censuraba a sus discípulos, él contestó: si estos callaren, las piedras clamarán. En Lucas 19:40 encontramos este versículo. Las profecías deben cumplirse. Los discípulos estaban cumpliendo el propósito de Dios. Sin embargo, un duro contratiempo les estaba reservado. Pocos días pasaron antes que fueran testigos de la muerte atroz del Salvador y de su sepultura. Su expectación no se había realizado y sus esperanzas murieron con Jesús. Fue tan solo cuando su Salvador hubo salido triunfante del sepulcro cuando pudieron darse cuenta de que todo había sido predicho por la profecía y de que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de entre los muertos. Aquí también pasó otro chasco con los discípulos, hermanos, pero dice que este chasco fue mucho más doloroso porque ellos estaban, se puede decir que ellos estaban anticipando ya el reinado de Jesús en la tierra y quitar la afrenta frente de los romanos. Pero tristemente ellos no entendían todo lo que la profecía había dicho, que el Señor, el que ellos decían bendito el que viene en el nombre del Señor, él iba a morir. Pero no se les había quedado a ellos de que el Señor les dijo muchas veces y les explicó que iba a morir e iba a resucitar otra vez. Y eso mismo fue lo que pasó en 1944. Ellos también fueron chasqueados, pero realmente el Señor, realmente fue un chasco, ¿no? Dice que fue una prueba del Señor que para limpiar su pueblo, porque para ver si realmente estaban esperando a Cristo o no.
Pero tristemente aquí nos dice en la parte de atrás, o sea, en un capítulo, digo, una hoja antes, dice que muchos de los que profesaron esperar la venida de Cristo pasaron a filas de los que abandonaron su fe. ¿Y qué pasó? Y estuvieron trabajando ahora en contra de sus hermanos. Fuimos engañados. El Señor no ha venido y no va a venir sino dentro de miles y miles de años. Hermanos, que nuestra fe esté cimentada en la palabra de Dios. No seamos parte de estos hombres que cuando con cualquier cosita que pase ya rápido nos pasamos al otro lado, donde es más fácil. Así como dice en el evento de los últimos días, dice que muchos van a preferir pasar en el lado más fácil y decir, no, mejor yo guardo el domingo, o no, mejor yo voy a hacer esto con tal de que no mueran mis hijos y no muera yo de hambre, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado en eso. 500 años antes el Señor había declarado por boca del profeta Zacarías: regocíjate en gran manera, oh hija de Sión, rompe en aclamaciones, oh hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno, es decir, sobre un pollino, hijo de asna, según en Zacarías 9:9. Se habían predicho que si esto no hubiese pasado, hermanos, la profecía no se hubiese cumplido. Pero Zacarías lo dijo, dice 500 años antes, aclamó todo, dijo todo lo que iba a pasar dentro de Jerusalén. Y justamente eso era lo que estaban haciendo los judíos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y venía que victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno, es decir, sobre un pollino, hijo de asna. Si los discípulos se hubiesen dado cuenta de que Cristo iba al encuentro del juicio y de la muerte, no habrían podido cumplir esta profecía. Del mismo modo, Miller y sus compañeros cumplieron la profecía y proclamaron un mensaje que la inspiración había predicho, que iba a ser dado al mundo, pero que ellos no hubieran podido dar si hubiesen entendido por completo las profecías que indicaban su chasco, y que presentaban otro mensaje que debía ser predicado a todas las naciones antes de la venida del Señor. Los mensajes del primer ángel y del segundo fueron proclamados a su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios se había propuesto cumplir por medio de ellos. El mundo había estado observando y creía que todo el sistema adventista sería abandonado en caso de que pasase el tiempo sin que Cristo viniese. Pero aunque muchos, al ser muy tentados, abandonaron su fe, hubo algunos que permanecieron firmes. Los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad, el examen del corazón, la renunciación al mundo y la reforma de la vida que habían acompañado la obra, probaban que éste era de Dios. No se atrevían a negar que el poder del Espíritu Santo hubiera acompañado la predicación del segundo advenimiento, y no podían descubrir error alguno en el cómputo de los periodos proféticos. Los más hábiles de sus adversarios no habían logrado echar por tierra su sistema de interpretación profética sin pruebas bíblicas. No podían consentir en abandonar posiciones que habían sido alcanzadas merced a la oración y a un estudio formal de las Escrituras, por inteligencias alumbradas por el Espíritu de Dios y por corazones en los cuales ardía el poder vivificante de éste, pues eran posiciones que habían resistido a las críticas más agudas y a la oposición más violenta por parte de los maestros de la religión del pueblo y de los sabios mundanos, y que habían permanecido firmes ante las fuerzas combinadas del saber y de la elocuencia y las afrentas y ultrajes, tanto de los hombres de reputación como de los más viles. Como estaba hablando hace rato, la palabra de Dios, cuando tiene que romper barreras, puede oponerse el hombre más perverso del mundo, pero cuando dice Dios, se va a hacer, hermanos. Y eso fue lo que pasó con Guillermo Miller. Predicaron con toda fuerza y con toda su fe, y dice que hasta los más peores acérrimos opositores se dieron cuenta de que este mensaje no podían haberlo hecho sin la ayuda de Dios y sin por inspiración del Espíritu Santo.
no podían, o sea, ellos no podían decir esto no fue por obra de Dios. Ellos mismos dicen que se dieron cuenta que estos estudios y esas predicaciones que Guillermo Miller había dado eran movidas por el Espíritu de Dios y por Dios mismo. Verdad es que no se había producido el acontecimiento esperado, pero ni aun esto pudo conmover su fe en la palabra de Dios. Cuando Jonás proclamó en las calles de Nínive que en el plazo de 40 días la ciudad sería destruida, el Señor aceptó la humillación de los ninivitas y prolongó su tiempo de gracia. No obstante, el mensaje de Jonás fue enviado por Dios, y Nínive fue probada por la voluntad divina. Los adventistas creyeron que Dios les había inspirado de igual modo para proclamar el aviso del juicio. El aviso decía: probó los corazones de todos los que lo oyeron y despertó interés por el advenimiento del Señor. O determinó un odio a su venida que resultó visible o no, pero que es conocido por Dios. Trazó una línea divisoria, de suerte que los que quieran examinar sus propios corazones pueden saber de qué lado de ella se habrían encontrado en caso de haber venido el Señor. Entonces sí habrían exclamado: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. O si habrían clamado a los montes y a las peñas para que cayeran sobre ellos y los escondieran de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Creemos que Dios probó así a su pueblo y su fe, y vio si en la hora de aflicción retrocederían del sitio en que creyera conveniente colocarlos, y si abandonarían este mundo confiando absolutamente en la palabra de Dios. Los sentimientos de los que creían que Dios los había dirigido en su pasada experiencia están expresados en las siguientes palabras de Guillermo Miller. Si tuviese que volver a empezar mi vida con las mismas pruebas que tuve entonces, para ser de buena fe para con Dios y los hombres, tendría que hacer lo que hice. Espero haber limpiado mis vestiduras de la sangre de las almas. Siento que, en cuanto me ha sido posible, me he librado de toda culpabilidad en su condenación. Aunque me chasqueé 2 veces, escribió este hombre de Dios, no estoy aún abatido ni desanimado. Mi esperanza en la venida de Cristo es tan firme como siempre. No he hecho más que lo que, después de años de solemne consideración, sentía que era mi solemne deber hacer. Si me he equivocado, ha sido del lado de la caridad, del amor a mis semejantes y movido por el sentimiento de mi deber para con Dios. ¿Qué dice, hermanos? El que predicó también. Porque muchos dicen, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Vamos a predicar que viene la palabra de Dios. Pero cuando vieron que no vino, ¿qué pasó? No, yo me equivoqué. ¿Y qué pasa? Se desaniman y abandonan su fe. Pero cuando son hombres consagrados a Dios, hermanos, ¿qué dice aquí? Guillermo Miller dice, aunque me haya chasqueado 2 veces, dice, mi esperanza en la verdad de Cristo es tan firme como siempre. Y él dice, yo he lavado, como podemos ver que él dice, he lavado mis manos. No puede caer la sangre de nadie encima de mí, o no puedo ser responsable de la sangre de nadie porque yo prediqué el Evangelio como Dios me lo pidió y como la palabra de Dios lo pide. Ese es el deber que debemos nosotros hacer. No tengamos, como dice la palabra de Dios, hermanos, no tengamos escrúpulos para predicar y decir la palabra, de que cuando alguien está en pecado. No temamos de llamar el pecado por su nombre, como dice mi esposa, sino que hay que llamar el pecado por su nombre, hermanos. Porque es tan cierto que cuando uno peca, queda condenado. Y es tan cierto que cuando uno no es reprendido de su pecado, puede tener excusa de decir, a mí nadie me dijo. Pero cuando alguien se le predica y le dice, hermano, usted está en tales y cuales cosas, abandónelos porque si no usted se perderá. Esta persona no tendrá ninguna excusa en el tiempo del juicio, ¿verdad? Algo sé, dice él, de cierto, y es que no he predicado nada en que no creyese.
y Dios ha estado conmigo. Su poder se ha manifestado en la obra y mucho bien se ha realizado. A juzgar por las apariencias humanas, muchos miles fueron inducidos a estudiar las Escrituras por la predicación de la fecha del advenimiento. Y por este medio y la aspersión de la sangre de Cristo fueron reconciliados con Dios. Nunca he solicitado el favor de los orgullosos, ni temblado ante las amenazas del mundo. No seré yo quien compre ahora su favor, ni vaya más allá del deber para despertar su odio. Nunca imploraré de ellos mi vida, ni vacilaré en perderla, si Dios en su providencia así lo dispone. Estas fueron palabras de Guillermo Miller. Dios no se olvidó de su pueblo. Su espíritu siguió acompañando a los que no negaron temerariamente la luz que habían recibido, ni denunciaron el movimiento adventista. En la epístola a los hebreos hay palabras de aliento y de admonición